Entonces, ok, ahí está grabando la clase. Entonces, bueno, como les dije, estábamos estudiando este péndulo que está acá. Aquí muestro la evolución temporal del ángulo y el tiempo, por supuesto, puedo también mostrar la velocidad, si es que quiero, eso es la velocidad angular. Simplemente ahí está una y la otra, espérense, en esta ventana acá, por supuesto. Ahí está la velocidad angular y ese sería la velocidad y ese es el ángulo del tiempo. ¿Ok? Lo que estamos entonces mostrando, era lo que estaba tratando de convencer, era que lo que aprendió Poincaré, bueno, Newton ya lo entendía, pero la buena representación de las soluciones de este problema no es el espacio físico solamente, sino un espacio que está adherido a este espacio físico, que en este caso sería el ángulo. El ángulo está representado por la horizontal y tenemos otra variable más que el espacio asociado a las velocidades. Entonces, en todos los problemas que vamos a estudiar, vamos a tener esta problemática que vamos a tener que, desgraciadamente, el espacio donde viven las soluciones es un poco más grande. ¿Okay? Mientras la ecuación sea de mayor orden, más grande este espacio que está adherido al espacio físico. Y como vemos, les traté de mostrar que el sistema físico tiene muchas soluciones. Obviamente tiene las soluciones como ven ahí. Tenemos las soluciones que están cerca, en este caso corresponde a la vertical. Quizás coloque muchas, simplemente voy a colocar una. Estas son las soluciones que oscilan, son órbitas cerradas en torno a la vertical, como comentamos, son las que se ven aquí. Pero a medida que me alejo, tengo cada vez más soluciones de ángulo más grande. El eje horizontal es el ángulo, va a ser un poco más grande el espacio fase para verlo mejor. Entonces tenemos estas soluciones así, de repente estas soluciones que están acá, y a medida que voy haciendo cada vez con velocidades mayores, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos soluciones más interesantes, como esa que está ahí, y son soluciones que corresponden simplemente al péndulo esté girando, como les comenté en la clase pasada, y esas trayectorias que están acá arriba, entonces corresponden a eso que vemos ahí, que no son órbitas cerradas en el espacio físico, le llamamos curvas de liberación. Vamos a ver que también son cerradas, se los voy a comentar, pero depende del espacio que miremos. Lo interesante es que entonces tenemos órbitas no cerradas, como las que están acá arriba, a muchas velocidades, y tenemos órbitas cerradas, que son las que están acá. Y entonces les comenté que hay una curva muy especial que está ahí, que no la alcanzo a atrapar numéricamente, pero estoy muy cerca, que hay un punto hiperbólico, donde están estas curvas que llamamos separatriz. ¿Okay? Entonces, lo que traté demostrarles, digamos, en la clase pasada, voy a simplemente volver a la tablet, es que uno sin saber, digamos, todas las soluciones, digamos, ok, debería aparecer ahora la tablet, sin conocer todas las soluciones, entonces podemos entender, digamos, el espacio fase, que era lo que traté de explicar ahí. Entonces el argumento fue muy simple, simplemente por recordar nuestro análisis cualitativo, ok, el análisis cualitativo que hicimos, análisis cualitativo. Cuando digo cualitativo, quiero diferenciarlo de lo que digo un análisis analítico. Entonces fue simplemente usamos el hecho de que teníamos una energía, y esta energía entonces nos permitió entonces escribir la ecuación de la forma ml cuadrado teta punto cuadrado medios más mgl coseno de teta. Esto nos permitió entonces introducir un concepto importante que es el potencial. ¿Ok? Les recuerdo que si yo tuviera... Okay. Bueno, disculpen, aparentemente se cayó brutalmente mi internet, pero volvió a la vida. No sé qué pasó. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, me disculpo, no sé qué pasó. Se cayó extrañamente el internet. Pero bueno, seguimos aparentemente grabando. Aparentemente sí. Perfecto. Entonces, volvemos a la página, a lo que estábamos discutiendo, que era la tablet. No sé si alcanzaron, hasta dónde alcanzaron la tablet, pero fue simplemente se cayó el internet, ¿no? Hizo una cosa muy extraña. Bueno, entonces vemos, la energía se escribe así, y lo que le estaba tratando de decir era que la energía, si la miran, entonces es una función de dos variables, es una función en este caso del ángulo y la velocidad angular. ¿Ok? Entonces, si yo la tuviera que graficar de verdad, la energía es un poco más complejo. En realidad uno tiene que graficar dos cosas, debería graficar hacia acá teta y hacia acá teta punto, y acá la energía en general es una función de teta punto y teta. Y la forma que debiera tener esto es que en la dirección hacia teta esencialmente es la parte del potencial, por lo tanto eso sería algo así si lo tuviéramos que graficar. Voy a tratar de graficarlo lo mejor posible. Entonces acá sería una especie de función seno así, pero en la otra dirección, entonces una función, perdón, que crece porque es cuadrática en la velocidad, y por lo tanto en la otra dirección sería algo así.
Entonces, si graficamos de verdad la energía, es algo que está así, pero en realidad si lo miramos es una cosa así periódica que se repite como una especie de tomar una caja de huevos y cortarlas en una dimensión. Entonces, la forma de analizar eso, o que usualmente es que en vez de preocuparnos con esta dirección, la velocidad es cuadrática, esa es la forma correcta, digamos, sería una especie de caja de huevo que, insisto, va subiendo. Lo que hacemos es simplemente representamos el potencial, eso fue la forma, espero que hayan aprendido en su curso de mecánica, porque la otra dirección es trivial, es creciente, y el potencial entonces nos decía esencialmente, cuando lo dibujamos es así, por supuesto es periódico, pero lo que nos interesa a nosotros es entonces entre pi menos pi y cero. Y lo que concluimos es que haciendo análisis muy simples de esta energía, podemos ver que si cortamos acá abajo a energía mínima, entonces el sistema tenía un único equilibrio, que es la imagen que tenemos aquí, que si colocamos ahí un solo equilibrio acá, cualquier perturbación de energía superior, si coloco una nueva energía prima, entonces vemos que eso nos da órbitas que son cerradas, que van entre un ángulo y otro ángulo, un ángulo máximo y un ángulo mínimo, teta mínimo y teta máximo, ¿ok? Me dicen si ven mucho desfase, y eso entonces nos da, digamos, ok, algo más aquí afuera. Y eso nos da eso que está ahí. Lo interesante, pues vimos que si alguien me coloca mucha energía, voy a colocarla quizás con otro color, mucha energía por acá, por ejemplo, entonces en mucha energía, entonces el sistema no está acotado y esas son las trayectorias que típicamente corresponden estar por acá. Corregida pues cuando la velocidad inicial es positiva, si es negativa son las órbitas que van por acá, que están así. Y lo interesante era que habían unas trayectorias muy, muy especiales que les dije la vez pasada, que voy a insistir en ellas porque son muy importantes, que corresponden a que justo coincida el máximo acá con el máximo acá. Y en este caso tenemos estas órbitas que son muy especiales, que son la frontera entre, son la frontera entre las órbitas eh, que son de tipo abiertas y no abiertas. ¿Ok? Esas curvas que son las fronteras son las que llamamos heteroclinas. Escribí mal, heteroclinas. ¿Ok? Heteroclinas. Heteroclinas. Entonces, observación no trivial de lo que vimos la vez pasada es que las heteroclinas son la frontera entre órbitas cerradas y no cerradas. ¿Ok? Son las que justo tienen la energía, en este caso, igual al máximo, y el máximo es mgl. ¿Ok? Esa nos da la energía, las heteroclinas. Ahora, si uno piensa un poco más, ahí tenemos las curvas heteroclinas, hay mucha gente que dice, pero el ángulo es una variable cerrada, es una variable periódica. No tiene sentido moverse mucho más allá. Entonces, el ángulo es variable, es una variable, digamos, periódica. Y por lo tanto, también hay gente que le gusta hacer esta representación de espacio-fase de otra forma, de la siguiente forma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hacemos un cilindro donde el ángulo esencialmente describe esto, teta, y la velocidad no es periódica. Por lo tanto, uno representa el espacio-fase también en un cilindro. Esta es una forma análoga de representar, y la ventaja que tiene esto es que entonces me permite representar un poco más cómodo las cosas. Hacia acá, entonces, en el eje vertical representamos la velocidad angular, y en el eje, si quieren, sobre este cilindro, es como tomar esta imagen que teníamos antes en el plano, cortarla y llevarla sobre un cilindro. Si la cierro, entonces la imagen que tendríamos es así. Voy a dibujar, si quieren, primero para que las heteroclinas sea más fácil. Voy a dibujar una heteroclina por aquí, por ejemplo. Entonces esto sería algo así. Así. Y por aquí tendríamos, por ejemplo, el centro. Y en este caso acá, entonces, si quieren, las órbitas las podemos representar de esta forma, que está así. Voy a colocar que sea en rojo para dejar las heteroclinas en negro. Entonces tenemos curvas cerradas así. Estas son las que ya conocemos. Pero lo interesante es que las órbitas ahora de afuera también son periódicas. En este plano de representación, las órbitas que tenemos acá afuera, estas también son periódicas.
Y por lo tanto, hay gente que piensa y dice que, ok, en este caso, efectivamente tenemos dos tipos de curvas, algunas que tienen ángulos finitos entre pi y menos pi, pero hay otras órbitas que también están ahí y que también son cerradas cuando las represento en este cilindro. Pero para distinguirlas y no tener confusión cuál es la órbita de qué, a las órbitas que están dentro de esta zona son nuestras órbitas cerradas que hemos estado acostumbrados a usar, ¿ok? Son las órbitas cerradas, y las que están afuera, entonces a estas de acá les colocamos otro nombre para distinguirlas, porque obviamente en el plano no están cerradas, sin embargo pueden estar cerradas cuando las representamos en este cilindro. Entonces a estas de afuera también se les llaman órbitas cerradas, pero tienen un nombre para distinguirlas. Las de acá entonces las vamos a llamar órbitas de libración. ¿Ok? Órbitas de libración. Es un nombre nomás, pero simplemente es que si vuelve a ocurrir que tengamos un problema periódico y tiene esta misma dificultad, tenemos órbitas de libración, que son las que están afuera, y tenemos otras órbitas que son las que tenemos acá, que son nuestras órbitas cerradas. ¿Ok? ¿Alguien tiene duda de esto? Si no, ahora voy a tratar de resolver el problema en forma más analítica. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda del espacio-fase, si no, ahora vamos a tratar de hacer, digamos, frase un poco más profunda de la discusión que hemos estado, la discusión que hemos estado realizando. No sé, ¿está claro para todos entonces? Entonces, esta imagen geométrica, como les dije, es la idea como Poincaré entendía el problema. Si es que nadie tiene dudas, no veo nadie que pregunte en el chat. Está bien. Entonces, esta era la imagen como este personaje que está acá, que va a ser uno quizás de los más grandes mecanicistas de la historia, es Poincaré. Poincaré entonces, lo que él pensaba y decía, y lo voy a escribir, lo que decía Poincaré. Entonces, Poincaré era lo que él decía siempre, que lo importante es conocer cualitativamente las soluciones más que deterministas, porque con ella podemos predecir cosas. Poincaré es el padre del caos, vamos a ver después cuál es la dificultad de esto se refiere. Entonces decía que lo importante es conocer cualitativamente las soluciones más que conocerlas analíticamente, La razón de esto es que lo que les voy a enseñar es que son muy pocos los casos que podemos integrar analíticamente. De hecho, muchas veces lo que mostramos es que son puros ejemplos que podemos resolver, pero son contados con las manos. Les voy a mostrar que los sistemas que se pueden resolver, que vamos a llamarlos integrables, ya les voy a enseñar por qué son integrables, son un conjunto de sistemas con medida nula. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo todos los sistemas dinámicos que se me pueden ocurrir y los meto dentro de una bolsa y meto mi mano y saco un sistema dinámico, me voy a preguntar si puedo encontrar la solución analítica y la respuesta es no, en general. Tiene probabilidad nula encontrar uno que tiene. Sin embargo, casi todos los ejemplos que les enseñamos en mecánica son esos que se pueden integrar, lo que es un error. Poincaré, lo que voy a mostrar en el futuro, simplemente por mostrarles dónde va a aprender todo esto, es que el problema de dos cuerpos que resolvió en mecánica, lo voy a volver a mirar con cuidado en algún momento, este problema de dos cuerpos es integrable, pero después de él, la pregunta obvia después de este gran resultado de Newton fue colocarle un tercer cuerpo, o sea, preguntarse cuál es la dinámica del Sol, la Tierra y la Luna. El resultado fue que pasaron como 100 años, no se pudo resolver. Y la razón por la cual no se puede resolver analíticamente es porque es un sistema caótico. Y va a ser Poincaré entonces que va a entender esto y va a mostrar que cualquier sistema con un número de grado de libertad mayor que 2 es no integrable en general. Y por lo tanto, casi todos los sistemas dinámicos no son integrables. Pero eso lo vamos a discutir con calma. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, si no ahora vamos a pasar a resolver el problema en forma analítica, o es la forma como Newton esperaría analíticamente. Profe, ¿qué dice después de las soluciones? ¿En qué parte? Abajo, Poincaré, lo importante es conocer completamente las soluciones más que conocerlas Ah, analíticamente. ¿Ok? ya, gracias. Entonces, analíticamente, quiero citar una frase que me gusta mucho, que está en la página del curso, simplemente se los quiero ilustrar un segundo, es que la puse ahí porque es la imagen, es la frase que vamos a usar ahora, es como lo que quiero hacer ahora, que es lo que quería hacer Newton, que fue hecha por Pierre Simon Laplace, no sé si ya ves la página, pero Pierre Simon Laplace
En 1776, a Pierre-Simon Laplace le llaman el padre del positivismo en aspecto filosófico, pero yo diría lo interesante de Laplace es el padre del determinismo. ¿Qué es lo que dice Laplace o qué es lo que va a enfatizar? Laplace era un gran mecanicista también, pero él va a decir entonces que esencialmente la frase que está escrita y dice que el estado presente de la naturaleza, es decir, todo lo que nos rodea, ¿ok? Depende, si quieren ver, o depende del pasado, porque él cree el determinismo, es decir, que el futuro depende del pasado. Y él cree que uno puede concebir una inteligencia, algún día esperamos que exista alguien muy inteligente, el cual pudiera tomar todas las condiciones iniciales del universo, ¿ok? Y a partir de esto, si alguien me dijera dónde están las posiciones de todas las partículas del universo, entonces yo puedo completamente saber el futuro e incluso todo el pasado. Para él, simplemente, el problema era que faltaba una mente brillante, por eso él se refiere a algo así como una inteligencia o una entidad que pueda ser capaz de resolver estos problemas. Sin embargo, Poincaré va a mostrar que esto no tiene sentido. Vamos a ver que la teoría del caos nos dice que un pequeño error, tan pequeño como sea, se amplifica exponencialmente y eso no nos permite predecir. Eso lo vamos a descubrir, que está la frase que está más abajo, pero ya vamos a volver en ella cuando hablemos un poco de la teoría del caos. Entonces, Laplace, que creo que es el mejor representante de esta visión de Newton, en el sentido que basta escribir las ecuaciones y las resolvemos, eh, va a establecer lo que llamamos el determinismo. Sin embargo, esta visión determinista no va a ser la visión correcta. Vamos a ver que efectivamente está mal, pero lo que han aprendido ha sido en esta dirección y por lo tanto vamos a tratar de seguir con esta visión que tienen determinista, que es resolver las cosas siempre analíticamente. Entonces, este problema, por supuesto, fue un problema de interés de muchas personas y veamos cómo se logró resolver, porque el péndulo es un problema simple, o sea, alguien debería ser capaz de resolver este problema que simplemente nos damos un ángulo, tenemos una ecuación simple de dos variables, x, o sea, teta punto y teta, que nos dice que g partido por L seno de teta. Entonces lo que vimos fue que haciendo este truco de multiplicar por la velocidad encontramos una cantidad conservada, ya sé que es la energía, pero les quiero enseñar una nueva forma de ver las cantidades conservadas, que por eso no voy a hacer tanto énfasis, la energía, sino que en el futuro voy a tratar de explicárselo como algo que tiene que ver con simetría, y ahí voy a volver a interpretar las cosas mejor. Entonces encontramos que había una cantidad conservada, que cuando la escriben en unidades de Joule, eso nos queda, tuvimos que multiplicar además por unas constantes para que nos quedara bien. La cantidad de movimiento no dependía de este M y L, simplemente es para darle las buenas dimensiones. Encontramos que la energía de este problema estaba bien, era con un menos, por supuesto, no sé por qué borré el mal signo, entonces menos mg coseno de teta. Entonces lo que hacemos tradicionalmente es que uno tiene este problema, esto lo transformamos en una ecuación diferencial de primer orden. Simplemente lo que nos dice esto es que encontramos que de teta, si quieren verlo a dt, vale, simplemente multiplicamos por 2, nos queda la energía, ok, restamos, en este caso pasamos hacia el otro lado, el g con el coseno, queda más, hay un 2, y dividimos por ml cuadrado. ¿Ok? Entonces nos queda dividido acá, nos van a quedar unas constantes un poco feas, pero no importa, son las constantes que tiene el problema en cuestión. Nos queda dividido entonces por ml cuadrado, se cancela el m y acá nos queda mgl. Y todo esto dentro de una raíz cuadrada. ¿Ok? Obviamente cuando coloco una raíz cuadrada hay dos signos más menos, simplemente recuerdo que ocupo esa notación para estar los dos signos. Y lo que hacemos es que esto nos lleva a una integral primera o nos lleva a lo que llamamos una relación infinitesimal, como más bien le gustaría a Newton escribir las ecuaciones, donde diría que un cambio de ángulo está relacionado con un cambio de tiempo infinitesimal, y eso nos daría la ecuación siguiente. Entonces llegaríamos a esta ecuación que está acá, y la pregunta es cómo la resolvemos. Eso es lo que queremos tratar de hacer. ¿Okay? Hasta ahí supongo que es todo muy natural. Esto, cuando diría analíticamente, yo diría, esto es lo que llamaría el sueño de Newton. Sueño de Laplace o sueño de Newton. ¿Ok? Entonces lo que haríamos ahora es resolver esta ecuación diferencial o esta relación diferencial que encontré ahí, que está, todos supongo que ven. ¿Ok? Y lo que haríamos es simplemente integrar a ambos lados. Entonces integramos esto que está acá. La pregunta es cómo lo integramos. Entonces, obviamente, integrar es algo un poco más complejo, no es tan simple, hay que hacer cosas a veces astuciosas. Vamos a tratar de hacer algunas de ellas y ver qué se puede hacer. Entonces, hubo mucha gente que trató de integrar este problema. Bueno, el lado acá es la integral es trivial, debería ser t menos t0, ¿ok? Esta integral de a de t. Hubieron muchas personas involucradas en resolver este problema, entre esos, yo diría, Euler y Jacobi.
pero vamos a ver cómo resolvieron eso, pero muchas personas importantes tuvieron relación a resolver este problema. Entonces, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es simplemente hacer un cambio de variable. Voy a usar una nueva variable que es simplemente llamar u, ¿ok? O si quieren u, o voy a llamar teta igual a 2u, es la forma conveniente. Lo que eso hace entonces que cuando coloque de teta vale 2 de u, ¿ok? ¿Y por qué voy a hacer eso? Es simplemente para llevarlo a una forma más conocida, es que, si fijan, acá tengo coseno de teta, se va a transformar en coseno 2u, pero ¿qué es lo que vale coseno 2u? Les recuerdo una entidad trigonométrica simple que me dice coseno cuadrado más seno cuadrado de u vale 1, y que coseno cuadrado de u menos seno cuadrado de u vale simplemente coseno de 2u. Me dicen si tenemos mucho retraso en la tablet o simplemente para de vez en cuando detenerme y esperar un poco que puedan ver, pero esa relación supongo que es conocida para todos ustedes, digamos, debería ser una relación más o menos bien conocida y establecida. Entonces, ocupamos esta relación, la reemplazamos en nuestra ecuación. Como ocupo esta relación, tengo simplemente aquí, puedes contar que coseno entonces de 2u, que es lo que voy a tener ahí. Entonces, simplemente si yo sumo estas dos cosas apropiadamente, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si las sumo, me queda en realidad lo voy a escribir mejor como función del seno. Si la resto, porque es la forma usual de escribir las funciones elípticas, que les voy a mostrar inmediatamente. Entonces, si la resto, entonces, si saco los cosenos, entonces el lado derecho me va a quedar que se cancelan los cosenos. Me queda entonces 2, me queda acá, me quedan 2 seno de u, ¿ok? Y entonces me queda eso, y el 1 sumado me queda menos 1 sumado ahí, ¿ok? Entonces el 1, perdón, si bajé la ecuación de abajo, le puse un menos, entonces me queda, perdón, hice un mal signo, me queda menos coseno de u más u, pasa así, por lo tanto encuentro la relación que coseno de 2u es igual a 1, en este caso menos 2 seno de u, ¿ok? Esa es simplemente una relación clásica que nos dice cuadrado, nos dice entre coseno de u y de u. Lo reemplazo en la ecuación. ¿Ok? ¿Y cómo me queda? Entonces me va a quedar una integral, de este caso de u, sale un 2, me queda raíz cuadrada de 2e partido por ml cuadrado, más el coseno entonces de 2u, al hacer el cambio de variable, se transforma en esta entidad, hay una constante primero que queda 2g partido por l, que es una constante grande, menos, ok, ahora me va a salir un 4, me queda g partido por l, seno cuadrado de u. Y esto igual a t menos t0. Uno sigue avanzando en esta integral, y ¿qué es lo que hace? Es que voy a sacar todo este factor que está aquí adelante, este factor de la energía por g, lo saco hacia afuera para llevarlo a una forma conocida, ¿ok? Y entonces lo saco y lo llevo hacia el otro lado, entonces esto me queda que vale simplemente du. Fíjense, voy a sacar todo ese factor, voy a escribir esto como 1 menos k, voy a decir, esto es un número positivo, vamos a ver cuál es, seno de u, igual a, y toda esta constante que acabo de sacar ahora, la paso hacia el otro lado, es una raíz cuadrada, un poco fea, me queda 2e partido por ml cuadrado, ¿ok? Más 2g partido por l, por t menos t0, y hay un 2 que estaba aquí, lo saqué hacia el otro lado. Nos queda esta expresión un poco no tan agradable hasta ahí, donde, y esto es lo importante, donde esto que está aquí, este capa que está ahí, es simplemente, ¿qué cosa? Es raíz cuadrada de qué? De 4 partido por g partido por l, dividido por este factor que saqué para dividir todo eso que está ahí, así que me queda 2e más ml cuadrado más 2g partido por l. Entonces este factor que está ahí, simplemente lo escribo así, para que quede un poco más bonito. ¿Y por qué lo escribí así? Porque bueno, hay un cuadrado aquí. Esta fórmula que está ahí, uno puede mostrar que es no integrable, ¿ok? Esta expresión que está ahí no tiene primitiva, no integrable. Entonces, ¿cómo se resolvió este problema? Hubo que inventar funciones para resolver este problema, y la persona que inventó las funciones que resuelve este problema fue Euler, y entonces lo que inventamos fue simplemente una nueva función, f, de, en este caso, si quieren teta, teta recuerden que vale 2u, así que es teta medio, o si quieren du, ¿ok? De k,
que vale simplemente en este caso la integral bueno, voy a colocar u para que no estés colocando 2 por todos lados, sea un poco desagradable. Pero u que vale 2 teta, vale simplemente du de raíz de 1 menos k cuadrado seno cuadrado de u. Así que hubo que inventar esto que llamamos funciones elípticas. Hay varias funciones elípticas, pero esta es una de las primeras funciones elípticas, función elíptica. Esta función fue inventada, digamos, por este caballero que está acá, por aquí tengo una foto de Euler. Euler fue inventada, digamos, para resolver este problema. O sea, como no lo podíamos resolver analíticamente, lo único que nos quedó entonces fue inventar una solución nueva, como inventar una función trigonométrica, y estudiarla. Estudiarlas, digamos, con mucho cuidado, digamos, y entender qué eran. ¿Ok? Entonces, Euler inventó estas funciones y si miran, si colocan funciones elípticas, podemos contar, digamos, podemos ir a mirar, digamos, funciones elípticas, son funciones bien conocidas, digamos, están estudiadas, se conocen sus ceros, se conocen sus propiedades trigonométricas, etcétera, son funciones que uno tiende a estudiar con cuidado. Aquí simplemente hice clic para que las veamos, en este caso las podemos ver, aquí está la función elíptica. Aquí tenemos su forma integral, se fijan, bueno, también se les suele colocar así con CN porque son como cosenos y senos, uno las redefine, obviamente cuando el ángulo es pequeño esto coincide con una función trigonométrica, sin embargo, cuando el ángulo es grande ya no son funciones trigonométricas, tienen un montón de propiedades interesantes, hay libros enteros dedicados a estudiar este tipo de funciones, son de segunda especie, primera especie, tienen un montón de propiedades que se estudian. Es decir, lo que les estoy tratando de mostrar es que uno puede, en este caso, lo mejor que podemos hacer es llevarlo a una solución integral. Por eso vamos a hablar que cuando los sistemas son integrables, queremos decir que los sistemas podemos encontrar soluciones explícitas y lo más probable en función integral. No siempre vamos a encontrar funciones como θ de t igual seno o θ de t algo explícito, pero al menos vamos a ser capaces de llevarlo a formas integrales y por lo tanto vamos a decir que el sistema es integral. Cuando no soy capaz de hacer eso, llamamos que el sistema es no integrable. No siempre vamos a ser incluso capaces de llevarlo a integrales. Y eso es cuando tenemos varias variables. La pregunta es quizás nos van a faltar cantidades conservadas para poder expresar cada una de estas como función de integrales, si vamos a tener combinaciones. Y eso hace que los problemas sean difíciles. Vamos a aprender que las soluciones de las integrales son muy complejas. Pero en este caso, que quizás en mi opinión muestra la mayor dificultad que tiene este problema, es que aparentemente el péndulo, un problema muy simple, una partícula bajo el efecto de la gravedad, tal que la distancia a un punto fijo es constante, incluso las soluciones de este problema tan simple no se pueden resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Entonces hay que estudiar estas nuevas funciones, y esa es la respuesta, sí, hay que estudiarlas, hay que aprenderlas, hay que caracterizarlas. La pregunta es, ¿cuántas nuevas funciones tenemos que aprender? No sabemos, pueden haber muchas, tantas como nos podamos imaginar, sin embargo, algunas de ellas van a ser importantes, en realidad funciones elípticas van a ser en realidad funciones muy importantes para estudiar cualquier tipo de oscilador no lineal. En general, cuando tenemos osciladores no lineales, cuando son lineales, sabemos que las soluciones son trigonométricas, cuando tomamos en cuenta los términos no lineales, podemos demostrar que esencialmente van a ser funciones elípticas, que es simplemente tomar este seno que está acá, desarrollarlo y tomar en cuenta las nuevas correcciones que tiene, y eso las podemos aproximar por función elíptica, es decir, que las primeras correcciones de osciladores no lineales van a ser en general funciones elípticas. Pero volviendo a nuestro problema, uno queda como insatisfecho y uno dice, ok, pero ¿cómo resuelvo el problema? Porque ahí tengo una relación, no tengo una solución. O sea, yo quisiera tener una solución del tipo más explícito. Y eso también lo pudimos hacer inventando funciones. Simplemente en este caso había que seguir inventando funciones y la solución en este caso fue propuesta por, en este caso, Jacobi. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacobi? Entonces, Jacobi lo que va a hacer, entonces va estudiando estas funciones. En esa época no nos queda más que inventar nuevas funciones, resolverlas y tratar de decir cosas interesantes con ellas. Entonces, Jacobi, ¿qué es lo que hace? Es que va a invertir esta función. Va a decir, bueno, si tengo esta función, fíjense lo que tengo ahí, esencialmente tengo que f de, si quieren, u, que es igual a 2 teta de k, es igual a una constante, ok, vamos a toda esa constante que está ahí la voy a llamar simplemente kappa para no escribir tantas constantes, kappa por t menos t0, o si quieren no kappa, escribe kappa, y voy a llamarla p, una constante, digamos.
entonces lo que tengo que hacer es invertir esta función, es decir, ser capaz de encontrar u que vale teta, si quieren, vale teta medio, porque dije dos tetas, teta medio. Hay un símbolo que no está bien, ¿ok? Entonces, eso vale u, y entonces lo que tenemos que hacer eso es invertir esta función, es decir, encontrar la función inversa de simplemente en este caso sería una función que es p, una constante por t menos t0, y es una función de esta constante kappa. Estas funciones las llamamos amplitud de Jacobi. Estudió o caracterizó no solo las nuevas funciones, sino también su inversa. O sea, yo caracterizo, por ejemplo, inventamos las funciones trigonométricas, después que las estudiamos, inventamos las funciones inversas de las funciones trigonométricas, que son las funciones arc, por ejemplo, coseno, arcoseno. Uno hace exactamente el mismo tipo de visión y encontramos estas funciones muy especiales. Entonces, son funciones difíciles, tienen propiedades, pero para caracterizarlas, acá simplemente les voy a mostrar un programa que las calcula, que en este caso el programa es matemática. ¿Ok? Y me dicen, ¿ya ven en matemática? Simplemente quiero confirmar para que no tengamos retraso y se las pueda mostrar. ¿Alguien me puede confirmar por el chat o decir simplemente Ahora que sí, ahora sí. Sí, sí. la ven? Entonces, fíjense, en matemática está definida la función Jacobi amplitud, están tabuladas muchas funciones, las funciones elípticas, por supuesto, y muchas otras funciones más. Antes, la única forma de hacer esto era que teníamos libros, o había que estudiarla, donde alguien cuidadosamente había caracterizado muchas de estas funciones. Y aquí lo que tengo es que coloco la función amplitud, esto sería θ igual a esto, y aquí tenemos el parámetro P. El parámetro, perdón, que llamé K en la otra ecuación, perdón, me excuso, es K. Ese parámetro, si se recuerdan, cuando lo escribí, era algo así que era proporcional a G partido por la energía más G. Lo importante es, entonces, cuando la energía es muy, muy grande, este parámetro es muy chiquitito, me dice que las funciones elípticas, me dice que las funciones elípticas esencialmente son rectas, eso me está diciendo que el ángulo esencialmente está creciendo proporcional al tiempo, es decir, está dando vuelta muy fuertemente. Cuando empezamos a disminuir la energía, o sea, estoy partiendo de energías muy altas, empiezo a disminuir la energía, empezamos a ver que aparecen estas modulaciones, como ven ahí, significa que el ángulo da vuelta, pero cuando se para ahí, da vuelta, se para un poco, da vuelta, pero siempre está dando vuelta, pero se para un poco y da vuelta. Y cuando este parámetro es 1, que es justo cuando corresponde a nuestra curva heteroclina, mira lo que pasa. Nos dice que existe una solución que uno puede mostrar matemáticamente, se puede calcular, es una tangente, en este caso hiperbólica, hay que hacerlo analíticamente, se resuelve el problema. Existe una solución que va de menos infinito, en tiempo menos infinito con ángulo pi, a más o de menos pi a ángulo en tiempo 2 infinito a pi. 2 infinito es un absurdo, de hablar se demora infinito en llegar hasta acá y después infinito hasta acá, y eso se demora pi. Analíticamente se puede calcular usando estas funciones. Y después me dice que si sigo decayendo la energía, es decir, que ahora estoy dentro del potencial, lo que me dice que las soluciones, bueno, no son tan trigonométricas, son funciones elípticas, se parecen a funciones trigonométricas, pero si las miran con cuidado, las funciones no son tan iguales a nuestra función. No son, si les pusiera algo así, no dirían que una función trigonométrica. Pero a medida que disminuye la energía, ahí ya se empiezan a parecer cada vez más a nuestras funciones trigonométricas. Y eso es para ángulos pequeños, Profe, recuperamos funciones trigonométricas. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros en los ejes de este gráfico? ¿Hay En este, tiempo en, sí, en el eje X? perdón, sí, no dije lo que era. Gracias por decir. La variable es la función amplitud de Jacobi, es decir, que es la función inversa, es el ángulo, el eje vertical es directamente el ángulo y el eje horizontal es el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, Gracias. esta solución, por ejemplo, me voy a colocar una función cercana a la de acá. Me diría que es así. Si quieres, podemos ahora volver a la simulación y chequear lo que estoy diciendo es correcto. Entonces, ¿cómo puedo chequear que lo que estoy diciendo es correcto? Puedo ir a la simulación, simplemente, y ahí se la está mostrando la solución en el tiempo. Se fijan acá, voy a borrar de nuevo. Espero que le haya aparecido ya la simulación. Entonces, ahí vemos una función trigonométrica. Simplemente me confirman que están viendo la simulación, así puedo estar seguro que la están viendo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, esas se fijan para pequeños ángulos, son trigonométricas, pero a medida que me alejo, fíjense, cada vez más se ponen un poco más raras. Ya no se parecen tanto trigonométricas. Miren ahí si la miran, y si coloco un trazador, se van a dar cuenta que cuando pasa por la vertical, se demora más tiempo. Fíjense ahí. Se empieza en esta parte acá, se toma más tiempo. Y mientras más me acerque a la solución heteroclina, más tiempo se demora en la parte de arriba. ¿Se fijan? Está cada vez más, voy a hacer un poco más grande esto en el sentido vertical. Cada vez toma más tiempo en que las soluciones, ok, la estamos viendo bien,
entre que las soluciones pasan cerca del punto hiperbólico. ¿Okay? De hecho, la heteroclina se toma un tiempo infinito. Voy a acercar aún más. ¿Se fijan? Eso ya no es trigonométrico, pero eso sí es una función elíptica bien definida. Entonces lo importante, espero que aprendan, es que cualquiera de estos problemas osciladores no lineales, en realidad, de por ejemplo los que vieron la tarea, se pueden resolver con estas funciones elípticas, simplemente que, claro, son funciones raras. Uno dice, pero es que las tengo que saber. La verdad sí, si es que queremos estudiar los problemas débilmente no lineal, son las funciones importantes a estudiar, son la generalización de las funciones trigonométricas. De hecho, muchas funciones elípticas, en vez de decirles coseno, se les llaman CN, porque son muy parecidas a nuestras funciones trigonométricas, tienen un montón de relaciones similares a nuestras funciones trigonométricas, son una extensión natural, pero que ahora son solución de un oscilador no lineal. Por eso entonces son importantes entender. ¿Ok? Entonces, mi imagen, para que un poco les quede claro nuestra discusión, lo que les estoy tratando de enseñar es que efectivamente este problema se puede resolver analíticamente, y lo que hacemos para resolverlo analíticamente, desgraciadamente en mi opinión, es que tenemos que inventar funciones. Y eso es lo que hacemos si es que somos capaces de llevarlo a una integral. Pero no siempre vamos a ser capaces de hacer esto. Y este fue el problema. Laplace pensaba, como muchos otros, que siempre podíamos llevarlo a una integral, y no era el caso. Cuando no lo podíamos llevar a una integral, entonces vamos a estar en problemas. ¿Ok? Pero vamos a decir que los sistemas, la primera cosa sería colocar como observación, los sistemas que podemos resolverlas con integral explícita los vamos a llamar sistema integrable. Voy a anotar esta definición. Entonces, sistema integrable, que tienen medida nula, pero no importa, son sistemas que son importantes en decir. Entonces, sistema integrable, vamos a decir que un sistema integrable son aquellos sistemas que tenemos soluciones explícitas vía integrales. Tenemos soluciones explícitas con forma integral. Obviamente, si podemos integrar la integral, trivial, lo podemos hacer, pero al menos sabemos que lo podemos llevar a una integral, y esencialmente en este caso, ¿cuál sería el equivalente a lo que estoy diciendo? Esto está acá, o sea, haber sido capaz de haber podido escribir todo como una integral, que en este caso sería la función de Jacobi, podemos sin ningún problema resolver este problema que estamos viendo ahí. ¿Ok? Ese sería, en mi opinión, el sueño de Newton. Entonces ahora nos vamos a alejar de esto, sería una visión, ahora vamos a tratar de ver otra visión alternativa a entender el problema, pero antes de ello un comentario, antes que se me olvide, importante, una observación general, que es las cosas que hemos estado diciendo, observación general. Una de las primeras observaciones fue que para resolver el péndulo, lo primero fue que identifiqué que habían variables importantes, que son las coordenadas generalizadas. Entonces, vamos a decir que los grados de libertad, los grados de libertad, que esto es el primer problema que van a tener siempre, un problema nuevo, los grados de libertad o coordenadas generalizadas, son las buenas coordenadas para escribir un problema cualquiera. ¿Ok? Son las coordenadas que queríamos usar para escribir un problema cualquiera. Son las correctas coordenadas para escribir un problema. Son las coordenadas adecuadas, son las variables mínimas para describir un problema. Entonces, como les mencioné, por ejemplo, si tengo, simplemente colocar unos ejemplos para fijar la idea. Si tengo una partícula que cae en un plano inclinado, obviamente el grado de libertad no es el plano, sino que es una sola coordenada que sería la posición. Trivial. Si tengo, como vieron, un péndulo doble, como ya lo hicieron, las coordenadas de grado de libertad no estoy en cualquier dimensión, obviamente las variables inteligentes son el mínimo, que sería en este caso usar las coordenadas con respecto a los ángulos. ¿Ok? Y etcétera. Cada vez que se enfrentan a un problema, tenemos que hacer, digamos, esto que es encontrar las variables importantes. Muy bien, no sé si tienen dudas de eso, sino ahora al fin nos vamos a poder mover hacia la parte nueva, que es el principio de mínima acción, pero abro la pregunta si es que alguien tiene alguna duda de la visión como Newton veía la mecánica o como entendemos la mecánica, lo pueden escribir en el chat o me pueden hacer preguntas. Si no, mientras dicen eso, escribo principio de mínima acción, que va a ser lo que vamos a hacer ahora.
Profe, ¿Sí? ahí en la página de la izquierda, ¿Sí? dentro de la amplitud hay un P de T menos T0, Sí. ¿qué cosa dice? K, coma K. Recuerda, Ah, ya. K es la constante importante, es la constante que estaba acá, la constante que estaba acá, que fue la constante que cuando les comenté las soluciones con el computador, es la constante física que estábamos discutiendo, que era proporcional a G partido por la energía, esencialmente. Eso es lo que nos importa. ¿Ok? Entonces, cuando le Ya, hice el vale. análisis resolviendo, usé el significado físico de K. K, toda la información física está en este parámetro. ¿Eh? Si se fijan, cuando lo llevé a la forma de Jacobi, no, hay un solo parámetro. Y en este caso ese parámetro es la competencia entre la gravedad y la energía total del sistema, que da cuenta de la gravedad y la energía cinética que tiene el problema. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, vale. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar al principio de mínima acción. ¿Ok? Este principio de mínima acción que va a ser muy importante en todo lo que vamos a discutir. En realidad esta es la parte más, yo creo, más importante. Lo otro era, o sea, todo lo que he tratado de hacerles es una revisión de lo que yo espero que hayan aprendido en sus cursos de mecánica, pero prefiero mostrárselos, mostrarles la dificultad, enseñarles también que los problemas en realidad los podemos llevar integrales, no siempre vamos a encontrar soluciones explícitas. Lo mejor que sabemos hacer es llevarlo a un integral, ese es realmente el mejor sueño que podemos tener, y espero que muchos de los problemas que yo les puedo hacer, que se puedan integrar, muchos no van a ser integrables, ¿ok? El problema, por ejemplo, dos péndulos es no integrable, al menos tienen que ser capaces de llevarlos a un integral, ¿ok? Y quizás caracterizar, entre comillas, integral en términos de integrales conocidas, ¿ok? Entonces, el principio de mínima acción se lo debemos a este personaje, digamos, que espero en algún momento en nuestras digamos, clases complementarias, quizás hablaré un poco de él, quizás no mucho. En realidad, Maupertuis, el que está acá, entonces este es un personaje interesante, digamos, que se llama Maupertuis. Ok, entonces, Maupertuis. Entonces, Maupertuis va a hacer este razonamiento que les conté la vez pasada, de que cuando miramos los sistemas simples que nos rodean, y voy a seguir simplemente usando el mismo ejemplo que estamos mirando, porque lo tengo a mano, nada más, Maupertuis lo que va a decir es que, ¿les apareció ya la simulación? Aún ¿Sí? no, aún no. ¿Aún no? Ok, espero que les aparezca. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, Maupertuis lo que va a hacer es que va a entonces hacerse la pregunta profunda de cuando yo un sistema físico cualquiera, de verdad, digamos, no, o sea, porque el péndulo está idealizado. En realidad, si salgo, tomo cualquier péndulo, no hay ningún péndulo que se quede siempre dando vueltas hasta infinito, ¿ok? Si no se demora mucho tiempo. Pero en nuestra vida cotidiana, como les mostré la vez pasada, yo suelto este péndulo y si se fijan, a medida que pasa el tiempo, el ángulo se decae y el péndulo llega al eje vertical, que es lo que vemos en un columpio de nuestras experiencias quizás más infantiles. ¿Ok? Vemos entonces que simplemente yo perturbo el sistema y el sistema de alguna forma decae. Ahora, entendemos eso porque lo que decimos es que lo que agregué en la ecuación de movimiento fue una fuerza de fricción húmeda, una fricción, y la fricción lo que hace entonces, obviamente, cambia el espacio-fase, hace que las órbitas que antes eran cerradas, ahora no son cerradas porque estoy perdiendo energía, y lo que hago es que paso de una órbita cerrada a otra, a otra, a otra, y hace este movimiento tipo espiral que ven ahí. ¿Ok? Ese movimiento espiral que ven ahí, la disipación, obviamente el espacio-fase cambia de nuevo, pero tenemos toda la misma imagen que teníamos antes, que espero que es lo que les he estado tratando de enseñar, es que las soluciones vienen en este espacio-fase, pero ahora tienen toda esta geometría un poco más compleja, ya no es tan similar a lo como lo vimos antes, pero sigue persistiendo la imagen que teníamos de órbitas que decaen, o de órbitas y trayectorias en este espacio de fase, donde viven las soluciones. Así que simplemente ahora le agrego disipación, un nuevo término que es esencialmente un término proporcional a la velocidad, una fricción húmeda, y eso me hace ver este tipo de fenómeno. Entonces, lo que se fijan, los puntos hiperbólicos siguen siendo puntos hiperbólicos, ahora este ya no es un centro, ahora es un atractor, es decir, que todas las trayectorias que dé convergen a este punto que está acá, ¿okay? Ya no, la energía se pierde. Eso entonces a Maupertuis lo lleva a pensar y decir, los sistemas físicos que nos rodean de alguna forma deben tratar de minimizar algo. ¿Ok? Lo divertido es que mientras él trata de pensar que los sistemas físicos minimizan algo, va a descubrir que incluso los sistemas que conservan energía también minimizan una cantidad. Entonces, el principio físico que lo va a regir, o lo que vamos a tratar de entender, es simplemente decir, los sistemas físicos lo que hacen es minimizar alguna cantidad física que tenemos que descubrir y tratar de entender. O sea, va a ser un
principio, un postulado. ¿Ok? Por eso hablamos de principio de mínima acción. Entonces, ¿cuál es el principio que va a establecer? Va a decir, y vamos a ver que vamos a poder construir en muchos sistemas, casi todos los conocemos, es así, vamos a ver a veces que sí o que no, vamos a tratar de entender todo eso de aquí en adelante, pero va a decir que la naturaleza, o la evolución de la naturaleza, la evolución de la naturaleza minimiza una cantidad. ¿Ok? Va a pensar que todos los sistemas físicos minimizan una cantidad y esta cantidad la vamos a llamar la acción. ¿Ok? Entonces vamos a llamar a esta cantidad la acción. Entonces vamos a decir que los sistemas físicos cuando evolucionan minimizan una cantidad y esta cantidad, digamos, es lo que llamamos la acción. ¿Ok? Entonces esto va a ser lo que va a tratar de decir. La naturaleza cuando evoluciona, vamos a minimizar una cierta cantidad y esta cantidad va a ser la acción y eso espero es lo que voy a tratar de convencerlos que es. Entonces voy a simplemente seguir pasando como ejemplos, pero voy a ir poco a poco construyéndolos, pero no quiero hablar de esfuerzo, no quiero hablar de nada, sino me voy a dar un sistema físico cualquiera y voy a ir poco a poco construyendo acciones que lo describen. Y así como tratamos de escribir el mundo que nos rodea, es decir, cualquiera sea el sistema físico, uno se pregunta, tiene que haber un principio de mínima acción que lo hace evolucionar, que nos va a permitir entender cómo es. Entonces, para Maupertuis, simplemente como ejemplo, en este caso, es la acción, vamos a ver que la acción, por supuesto, entonces va a tener que ser una cantidad física, por lo tanto va a tener que tener dimensiones físicas. Entonces voy a estar construyéndolo a poco y explicar la idea, pero lo más que quiero abstracto, entre comillas, me quiero desligar un poco la mecánica, porque cuesta uno a veces superar esos cambios cuando uno aprende algo y trata de aprender otra cosa. Entonces lo que él va a decir es, esencialmente, teníamos este problema y uno puede escribir varias acciones que son equivalentes, después voy a estar enseñándoles porque son equivalentes. Pero en nuestro caso acá, lo primero que nada, la acción, vamos a usar la letra S para llamar la acción, S lo he colocado acá, va a ser entonces primero que nada un funcional, vamos a ver que esto es una cantidad física distinta, yo sé que tiene algún poco de intuición, y en este caso acá, bueno, uno de los más simples que podemos escribir es simplemente que va a ser ml cuadrado, teta punto cuadrado medios, más en este caso mgl coseno de teta. Por ahora, si quieren, va a ser algo así como por intuición, voy a escribir una cantidad física, te voy a mostrar que esta minimice, después les voy a escribir muchas más cuando evolucione el sistema, pero lo que quiero convencerlos es que simplemente por construcción, no piensen ahora, un sistema mecánico, es T menos B, no es la buena forma, sino quiero que piensen, y voy a variarla pensando así, es decir, sistema físico, busco si hay una cantidad que cuando él evoluciona, la extrema. Entonces lo primero que debería decir es que la acción, para Maupertuis, lo primero que deberíamos decir que tiene dimensiones, primero que nada tiene dimensiones de energía por tiempo, ¿ok? Esto es fundamental, van a ver que hay constantes en la naturaleza muy importantes como la constante de Planck, que es el origen de la mecánica cuántica, que tiene efectivamente dimensiones de Joule por segundo. Así que vamos a ver que la buena cantidad física no son los Joule, la buena cantidad física va a ser los Joule por tiempo o por segundo, es la unidad que tiene sentido físico. Lo segundo, antes de empezar a hablar de ella y empezar a jugar con ella y tratar de entender, es que ese les dije, y ocupé estos paréntesis cuadrados, y ocupamos en general paréntesis cuadrados, para hablar de ella en algún sentido, de explicar que esta cantidad física es lo que llamamos, es un funcional. ¿Qué es un funcional? Entonces, un funcional, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser algo que en realidad va a partir del espacio de las trayectorias. Ahora, obviamente soy físico, soy matemático, pero ¿qué sí quiero decir? ¿Qué quiere decir que espacio de las trayectorias? Obviamente eso son los espacios de las funciones. Cada trayectoria es una función, ¿ok? Tengo funciones, pero las trayectorias requieren, en este caso, vamos a recorrer de la evolución de teta de t, de teta punto de t, y quizá en otros problemas derivadas más altas. Vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, si queremos estudiar la interacción de un electrón, cuando se mueve, genera un campo eléctrico, pero es una carga, así que autointeractúa y eso genera ecuaciones que dependen además de la aceleración. Así que no es solo teta, teta punto, puede ser teta, teta punto, teta punto, etc. Puede depender de derivadas más altas, trayectorias, en un sentido muy general. Y la acción interesante es que cuando la aplicamos, ¿ok? ¿Nos da qué cosa? Nos va a dar un número. Va a ir del espacio de las funciones al espacio de los números, ¿ok? Es decir, espacio real.
Eso es lo que vamos a llamar un funcional. Es algo que va del espacio, las funciones, los números reales. Quizás entonces le parezca un poco raro, pero entonces para hacer una interpretación más simple, no sé cuántos saben de funcional, pero quizás algunos muchos, quizás algunos otros pocos, pero interpretación simple, lo que cuando uno separa una cosa rara, la forma de interpretarlo siempre uno prefiere, igual cuando aprendieron integrales, lo mejor que hicieron fue discretizar y llevarlo a algo que entienden mejor. Entonces lo que voy a hacer es discretizar para entender mejor esto. Entonces, ¿qué interpretación voy a hacer? Entonces, imagínense, me doy una trayectoria, acá coloco el tiempo, obviamente estamos pensando en teta, pero podrían pensar, digamos, en muchas variables, no tiene por qué ser solo un eje, pero pensemos en una para que sea más fácil la descripción. Y entonces tengo la evolución, parte en un tiempo t1, y acá en un tiempo t2, o en un tiempo inicial, quizás, y mejor un tiempo final, quizás eso sea más apropiado. Entonces, y tengo una trayectoria. Entonces, lo que voy a hacer es lo que llamamos una cosa muy simple, llamamos una partición. Tomo esto y lo particiono. ¿Ok? ¿Qué es una partición? Simplemente lo que estoy haciendo es que tomo el sistema que tiene, si quieren verlo así, tengo el tiempo. Entonces, lo que hago es definir un delta t, que simplemente va a ser el t final menos el t inicial, y lo divido por n, y tengo entonces el sistema cortado en n trocitos. O en realidad, n más un trocito, n más un trocito, de acuerdo a cómo defina mi incremento. Entonces, con esto, si este es el tiempo inicial, puedo definir un tk, cualquiera como ti más k veces el incremento delta t. Si hago eso, entonces puedo definir teta evaluado en tk, ¿ok? Y eso entonces, si quieren, es mi teta de k. Simplemente lo que estoy haciendo es que en cada punto del espacio, lo que estoy haciendo es que cualquiera k, este es k, lo que hago es que tomo y discretizo mis funciones. Es decir, que en vez de entender las funciones como un conjunto no numerable de puntos que describe lo que hace, simplemente la voy a proyectar y me la imagino, la función que tengo acá, me la imagino entonces como simplemente un conjunto discreto, numerable de puntos, suficientemente grande. En realidad las funciones siempre las podemos imaginar como eso. Las funciones en nuestra cabeza, en los computadores, cuando las guardamos, etcétera, no tenemos una cosa continua, sino tenemos un número discreto de valores que nos dan puntos donde están o coeficientes. Por ejemplo, si esto lo puedo escribir con un polinomio, tendría que tomar un conjunto grande de coeficientes y con eso tengo una buena representación de esa función. Entonces la acción, si ahora la trato de pensar desde este punto de vista, cuando discretizo, que es más fácil entender las funciones, en realidad la función se transforma ahora en una función de un número grande de variables, en realidad una función de muchas variables, eso es lo que se transforma mi acción. Cuando discretizo, en realidad es una, si quieren verlo así, y esa es la interpretación más simple, si es que uno no entiende lo que es un funcional, simplemente va a ser una función, esto es una función de muchas variables, y entonces mi funcional, ahora sí, mi funcional, ¿cómo lo puedo entender si quieren mentalmente lo que se hace una interpretación? Es simplemente tomar el límite de que mi función de muchas variables tiene funciones de variables que están teniendo infinitas variables. ¿Ok? Es simplemente tomar el límite de tomar ahora una explicación cada vez más pequeña, que converjo a algo que tiene un número no numerable de variables. ¿Ok? Así que los funcionales son simplemente funciones de muchas variables, digamos, que queremos describir. Digamos. Entonces, un ejemplo, simplemente vamos a tomar unos minutos, un ejemplo quizás común para todos ustedes que conocen desde mucho tiempo, pero no le llamaron funcional, pero el ejemplo quizás más cotidiano que deben conocer seguramente todos. ¿Cuál es el ejemplo? Es simplemente que si uno se pregunta, cuando hacían este símbolo que está acá, le llamaban, por ejemplo, área, era si tenían una función f de x y le calculaban el área entre a y b, ¿ok? Es decir, que toman un intervalo a y b, cualquiera, y alguien les da una función cualquiera y ustedes calculan el área. ¿Ok? Cuando hacían eso, entonces, si se fijan, calcular el área, eso que está ahí es un funcional. Es decir, en este caso, ADF, así lo deberíamos anotar en realidad, el área, en realidad me dan una función y yo les doy un número real. ¿Ok? Eso es un funcional. ¿Ok? Un funcional muy simple
que seguramente lo han usado durante mucho tiempo, y entonces uno me da una función, tengo un intervalo y calculo cuál es el área. Me dan otra función, calculo y me dan el área. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, ya estamos un poco llegando al final de la clase, pero lo que quiero hacer en el futuro es que vamos a calcular la acción que está acá, esta acción que está acá, y lo que vamos a hacer es que la voy a extremar. Voy a tratar de, porque fíjense, nos dice que la evolución de naturaleza minimiza algo, así que voy a tomar mi acción, que es que un sistema cualquiera, la voy a extremar y voy a mostrar que extremarla es equivalente a imponer las ecuaciones de movimiento que escribe el sistema. Pero la gracia es que voy a pedirle que pueda hacer muchas más cosas. Muchas de esas uno dice no son observables. Pero vamos a ver, lo maravilloso de esto es que la mecánica cuántica nos va a enseñar que sí son observables, simplemente tienen probabilidades más bajas, y que la mecánica clásica van a ser aquellas trayectorias que son simplemente extremos. Pero las otras trayectorias tienen probabilidades menos bajas de ocurrir, pero pueden ocurrir, y es el mundo de la mecánica cuántica que vamos a ver en el futuro. Espero muchos de ustedes van a poder describir el mundo que es. Entonces, simplemente por dejar esa idea puntual que les acabo de decir, entonces nos falta extremar la acción, es decir, que yo me pregunto, me doy un montón de funciones y ahora me pregunto cuál es la función que al colocarla me da el número más chiquitito. Eso es lo que llamamos extremar. Es decir, lo que vamos a tratar de hacer simplemente después, eso lo vamos a hacer en la próxima clase, pero lo que queremos hacer es extremar entonces la acción para encontrar las ecuaciones de movimiento, extremar. Y cómo uno extrema una acción, es simplemente, la idea es muy simple, es que igual que cuando tomo una función extrema, si yo la perturbo, y entonces las correcciones de esa perturbación van al cuadrado y no van lineales. Esa idea va a ser la que nos va a permitir simplemente mostrar cuál es el extremo de una acción, pero eso lo vamos a hacer simplemente en la próxima clase, pero quiero recordarle esta idea de que lo que dice eso es que un punto de extremo puede ser máximo o mínimo cuando lo perturbo y las correcciones son cuadráticas. ¿Ok? Pero lo voy a discutir con calma en la próxima clase, cómo uno puede extremar. Me voy a dar una acción cualquiera, la voy a extremar, y les quiero enseñar eso, extremar, porque lo vamos a hacer para cualquier función, no para alguna en particular, sino para todas las que podamos calcular. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar, digamos, hasta ahí la clase de hoy. No sé si tienen dudas o preguntas de lo que estuvimos discutiendo recién, o lo que quieran, ¿eh? Cualquier cosa que quieran preguntar, estamos abiertos a lo que quieran. Así que Profe, ahora, yo ¿sí? ¿Sí? tengo una duda. Resulta que yo anduve un poco perdido con la tarea porque bueno, la materia no la habíamos pasado Sí, sí. todavía, pero con la clase de hoy día me quedó mucho más claro y lo que me generó más como duda en realidad en la tarea era algo que hablamos recién justo ahora referente a la clase sobre la acción, que me Sí. cuesta cuando piden, por ejemplo, defina una acción para este problema. No sabría cómo hacerlo como arbitrariamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso es lo que el curso busca. Te quiero enseñar a hacer ese tipo de cosas. O sea, lo que quiero mostrarte es que uno puede describir acciones. Solo por ejemplizar, ¿ah? Si alguien me pregunta, quiero una acción para el péndulo, ¿ok? Simplemente, dado que estamos discutiendo el péndulo, voy a volver a simplemente como un ejemplo a mostrarte que puedo construir otras acciones que son raras, digamos, solo para ilustrarte que no, porque si no van a aprender que siempre es lo mismo. Entonces, quiero tratar de enseñarte, no es fácil, no tenemos recetas, sino es más bien experiencia. Pero si alguien me dice un péndulo y me dice, quiero una acción, ¿ok? Ya te escribí una, pero ahora quiero escribirte otra, una nueva acción, cosa que sea distinta a la que más o menos conoces bien, digamos. ¿Sí? Y entonces la acción que voy a escribir es, simplemente voy a decir esta vez que esto va a ser T1 a T2, y esta vez, fíjate, voy a escribir que vale menos L cuadrado, no estoy escribiendo energía cinética, voy a escribir que vale teta por teta 2 puntos. Esta es una acción rara, esta es una acción distinta a la que conoces, fíjate, y tiene esta cosa extraña que te acabo de escribir, que si la miras, esta es una acción que depende de teta, teta punto no depende explícitamente, y teta 2 puntos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se me ocurrió hacer? Por supuesto, vamos a ir aprendiendo, pero quiero convencerte que uno puede escribir acciones que al extremar me da la ecuación. ¿Ok? Vamos a tratar, obviamente, muchas veces está relacionada a la energía, y la energía es nuestro aliado mejor para escribir acciones. Pero la gracia de crear nueva física, la gracia de explicar nuevos fenómenos, va a ser que vamos a tener que ir construyendo nuevo tipo de acciones. Y van a haber algunas que no son no triviales. O sea, te puedo escribir ejemplos cuales no tienen ejemplos triviales a resolver.
cuando, por ejemplo, escribes las ecuaciones de un trompo, para los que son las ecuaciones de Euler, no existe un análogo trivial de la velocidad, de la energía y cómo hacer las cosas para que funcionen. Entonces, poco a poco espero ir enseñándoles cómo uno vamos a ser capaces de desarrollar intuición. Es como al principio no entendía, si alguien le pregunta a un peatón en la calle qué es la fuerza y cómo poder resolver un problema con fuerza, quizás tenga un poco de intuición, pero la intuición es algo que uno gana en función de hacer muchos problemas y pensar. Entonces, es parte del curso desarrollar eso. ¿Ok? Es parte de lo que tengo que enseñarte es eso. Así que no es tan trivial, no es simplemente decir, simplemente hay una receta, no. ¿Ok? No conocemos, de hecho, la acción que rige el universo completamente. Tenemos dudas. Por ejemplo, hay gente que dice que hay una quinta fuerza. Si existe esa quinta fuerza, vamos a tener que recambiar la acción que usamos para el modelo estándar. Pero lo que trato de convencerte es que cuando uno mira la naturaleza, uno se pregunta si este sistema evoluciona satisfaciendo un principio de mínima acción, es decir, satisface algo que extrema el sistema para encontrar cómo son las soluciones. Si somos capaces de hacer eso, es muy fácil después hacer la mecánica cuántica y etcétera. ¿Ok? Pero no es receta, no es que sea una cosa trivial, decir, es simplemente esto más esto. No. ¿Ok? Es como el caso de Newton, cuando te dice, tengo un sistema que tiene tal dinámica, y te preguntas cuál es la fuerza que lo describe. Porque para ti quizás es fácil ver la mecánica como se la enseñaron, pero piensa en Newton. Newton teníamos solo los datos de Tycho Brahe, y uno se pregunta, y bueno, ¿y cuál es la fuerza? Y él tuvo la capacidad, por supuesto, de descubrir la fuerza y después entenderla bien. Lo mismo para las cargas eléctricas, etcétera. O sea, uno se pregunta, ¿cuál es la fuerza nuclear? Si es que uno trataría de explicarlo clásicamente. Pero entonces lo mismo, uno va inventando acciones y aprendiendo cómo construir acciones que describen la naturaleza, por supuesto, con la experiencia. Una vez que tienes experiencia de fuerza, lo más probable es que si tuvieras que modelar la interacción atómica, la interacción, perdón, nuclear, usarías quizás los potenciales que llamamos Yukawa, y eso te ayudaría a entender un poco cómo funciona, pero no triviales, son datos, intuición y análisis. ¿Ok? No es algo así que sea tan trivial, pero el curso lo que va a buscar es que desarrolles y aprendas a tener intuición. ¿Ok? No sé si clarifico el punto o te queda alguna duda más con respecto a lo que me preguntas. Sí, no, perfecto, perfecto, ahí me quedo más tranquilo entonces, que pensaba que a lo mejor eran cosas que ya debería saber y por No, eso no, no, estaba no. como complicado con No, la tarea. Pero... no. La tarea ya sé que quizás sea complicada, pero lo que espero yo, el efecto que estoy tratando de buscar, van a ser más fáciles las próximas tareas, por supuesto. Y buscaré cómo remediar la situación actual. Quizás les voy a poner el futuro en función de las tareas, algunas que borre las peores notas, que sé yo. Pero esto que te acaba de pasar, que te enfrenta a algo que no entiendes, te aseguro que es el mejor proceso educativo, en el sentido de que cuando uno se enfrenta a algo que no entiende, hasta cuando uno lo entiende, como que llena ese vacío perfectamente. Si alguien te dice, no, mira, aquí esta letra hay que colocar es la letra B, y tú lo repites, te aseguro en el futuro te vas a olvidar muy rápido esa letra. Pero cuando uno trata de encontrar cuál es la letra y no fue capaz de encontrar cuál era la correcta letra, y después uno vislumbra cómo es, uno creo que aprende profundamente las cosas. ¿Okay? Es, es parte del proceso, creo yo, formativo. Ahora, obviamente uno dice, sí, pero me está pidiendo una nota. Ok, dado la situación, voy a buscar una forma de resolverlo. Lo más probable es que en función de cómo van usando las notas, en el futuro les voy a eliminar seguramente las notas más bajas que tengan en algunas tareas, pero obviamente en función de cómo van. Si las notas van muy bien, no tiene tampoco mucho sentido. Lo importante es que estén, en mi opinión, de todas maneras, el fondo es aprender. El fondo es entender. ¿Ok? Alguien me pregunta cómo se llama el programa de simulaciones numéricas. Bueno, no le he mostrado, pero ese programa de simulaciones numéricas también simula campos en una dimensión, en dos dimensiones, etc. No es un programa de uso cotidiano, es un programa que fue desarrollado en donde yo hice mi doctorado, yo lo continúo desarrollando, pero no es un programa abierto, no es un programa que pueden encontrar en cualquier lado, pero hay muchos programas de simulaciones interactivas. La palabra clave que tienen que buscar es simulación interactiva, y creo que había uno bastante fácil donde escribo las ecuaciones, se los voy a buscar, les voy a colocar una lista de algunos que son de uso público. El mío, en mi caso, el que yo ocupo, de hecho se fijan de uso Mac, pero tengo que pasar a Windows porque lo desarrollamos en la época en Windows. Son programas de investigación. ¿Ok? Pero obviamente también lo ocupo un poco de hacer clases, pero la idea de estos programas de simulación interactivas, que a mí me gustan mucho, es que lo que busca es tratar de imitar lo que uno hace en un experimento. ¿Okay? Es imitar, experimentar con las ecuaciones diferenciales y desarrolla mucha intuición. Así que también voy a estar enseñando un poco eso. Les voy a buscar si programas que puedan usar. Lamentablemente ese es de investigación. ¿Okay?
No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o duda. ¿Estamos bien? De todas maneras, recuerden, hoy día pueden entregar la tarea hasta más tarde. ¿Sí? ¿Estamos bien? Profe, yo tengo una pregunta, sobre todo con el tema de las integrales, Sí, porque los auxiliares como que nos dijeron, oigan, las integrales están más o menos en ese libro, sí. y No, literalmente creo que me pasé todo el día de ayer buscándola y me costó mucho. sí, sí. Y todavía no estoy seguro si la Sí, pillé o bueno, no. yo te digo, yo no uso integrales de libros. A ver, antes, cuando yo era estudiante, había integrales de unos libros rusos, mucho más, yo creo, mejor eficiente, algún, no sé. Eh, las integrales tienen el problema, como lo que acabas, con un poco los que les mostré, es que la forma inicial uno dice, ya, pero defino esta función. Entonces, lo que uno trata de hacer es que trata de tener un conjunto mínimo de integrales y mostrar que hay otras que son equivalentes. Entonces, lo que uno trata de hacer son cambios de variables para llevar una expresión conocida. No siempre es trivial ese cambio de variable. Las integrales tienen este problema, es un arte, en el sentido de que uno tiene que estar llevándolo a formas conocidas. Entonces, depende cuánto uno conoce. ¿Ok? Hay programas como el que te mostré que se llama Matemática, que tiene un set enorme de integrales, y cuando uno le coloca algo raro, te lo escribe rápidamente en funciones de integrales conocidas. De hecho, en física tenemos funciones que aún son más interesantes, que lo llamamos las funciones hipergeométricas. Hay un montón de otras funciones, aparte de las funciones elípticas, tenemos lo que llamamos, no sé, las funciones de o polinomios, no sé, de Laguerre, de Legendre, Potigny. Tenemos una larga cantidad de funciones que nos permite un poco resolver muchos problemas conocidos, pero trato de convencerte, claro, si uno me da una ecuación cualquiera, llevar una integral conocida, pero puedo pasar la vida buscando cambios de variables para llevarla, así que no es tan fácil decir simplemente es una receta. Lo que hacen estos libros es que te cuentan, te dan ejemplos y te cuentan, digamos, recetas, pero desgraciadamente no es algo trivial, digamos. Esa es la respuesta, digamos. No es que diga, tengo esta integral, la puedo escribir en función de esta, hay programas que te lo hacen, hay otros que no, a veces uno tiene que pensar y de nuevo es una cosa de experiencia. Cuando uno tiene experiencia, uno dice, esto quizás lo pueda transformar en algo trigonométrico, se basa mucho en la experiencia que tengas, ¿ok? Desgraciadamente. No sé si eso te ayuda a la respuesta, pero trato de decirte que no es trivial, digamos. O sea, lo que sí yo diría que si eran osciladores no lineales, lo más probable es que la estadística llevaba funciones elípticas. O sea, y todos los ejemplos que les puse en la tarea eran de osciladores, así que lo más probable es que todos esos ejemplos se puedan llevar a funciones elípticas, haciendo cambios apropiados. Así que la ayuda sería oscilador no lineal, funciones de tipo elíptica. ¿Ok? Ya. Ese es un poco Sí, lo que de nos podría ayudar. hecho, había visto eso de las funciones de Jacobi también, pero como que no me dio suficiente, no sé, como Sí, hay que buscar, rato para poder hacer más o menos la receta como general, claro, por hay que lo buscar el menos. cambio de variable, hay que tratar de buscar cómo lo lleva un seno cuadrado, o si miras incluso en la página web que les mostré, hay otras transformaciones que lo escriben como producto de polinomio. Esa quizás también es una forma cómoda. Ya. Sí, Si lo miras, si colocas funciones elípticas, hay un cambio que es útil que lo lleva a funciones polinómicas, y ese es como más cómodo. Esa seguramente es la forma más usual. Pero fue descubierta estudiando el problema del péndulo, por eso me mantuve cerca del péndulo. ¿Ok? Pero ya. cualquier ecuación que sea una ley de Hooke con términos lineales y llevas a la integral, uno se puede dar cuenta que son funciones trigonométricas o al revés. Una función trigonométrica, hay un cambio de variable tipo función trigonométrica que te lo transforma en un polinomio. ¿Ok? Míralo en la página del curso donde dice función elíptica, hace clic o coloca funciones elípticas y vas a ver que las formas más usuales son polinomiales y trigonométricas. Y son equivalentes, te dicen cuál es el cambio de variable. Ya, genial. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o estamos bien? No sé si alguien más quiere hacer preguntas. Sí, Por una favor. pregunta, pero así como más ya de curioso, Sí, sí. que había dicho que hace unos siglos se había como empezado a fumar en la visión del determinismo, de Ujú. que poder predecir como lo que pasa en el futuro a través del pasado. Sí. Pero hoy en día entonces, ¿cómo se logra como modelar sistemas tan complejos siendo que muchas de las funciones que lo representan como que no se pueden calcular? Lo que hacemos es, bueno, eso es una pregunta muy buena, creo yo, muy profunda también. Lo que hacemos es que, primero que nada, los sistemas son deterministas. La mecánica cuántica es no determinista. O sea, es determinista para la probabilidad, pero es probabilidad. Los sistemas macroscópicos son deterministas, pero
no podemos calcular al tiempo que yo quiera. El ejemplo que me gusta siempre decir es, y les voy a mostrar muchos ejemplos con péndulos un poco más complicados, pero el ejemplo creo que más cotidiano que todos tenemos es el clima. Fíjate, la pregunta es, mañana, o perdón, de aquí a un mes, ¿alguien me puede decir que, más o menos, te voy a decir, a fin de mes, fin de septiembre, me pueden decir si llueve o no llueve? Te puedo mostrar que matemáticamente nadie puede decir eso. No se puede. ¿Ok? Lo que sí se puede, porque requiere una precisión que no hay computador que la resista, pero uno puede calcular hasta más o menos cuándo podemos predecir, y eso tiene un nombre, se llama exponente Lyapunov, nos da una escala de tiempo donde podemos predecir. Y en el caso del clima, más o menos llega como a 18 días. Por lo tanto, si alguien me dice, ahora estamos a 7, el 18 estamos casi en 10 días, así que me puede decir si llueve o no llueve y es confiable. Si tomo mi teléfono, fíjate que no te dice a fin de mes si llueve o no llueve, pero te dice varios días si llueve o no llueve. Los modelos nos permiten entonces tener una predicción dentro de un cierto tiempo y después lo que hacemos es que cuando estamos cerca de ese tiempo volvemos a predecir y por lo tanto somos capaces de predecir con un cierto grado de antelación. Pero a tiempos infinitos no sabemos qué decir. Un ejemplo, otro ejemplo clásico. En la religión islamista, por ejemplo, son lunáticos, o es decir, que ocupan el calendario lunar, pero no puede mostrar que ese es un sistema caótico. Y entonces uno le puede preguntar a alguien que usa el Ramadán, que es como la fiesta religiosa que ellos tienen, y le puede preguntar, en 20 años más, ¿el Ramadán me toca en enero o el Ramadán me toca en noviembre? Y no son capaces de responder. Uno se tiene que acercar y cuando ya está suficiente dentro de este tiempo Lyapunov, puedes predecir. Así que uno puede predecir razonablemente, pero hasta un cierto tiempo. ¿Ok? A tiempo infinito no somos capaces, o a tiempos muy grandes no somos capaces de predecir, porque cualquier error es algo que no puedes predecir. ¿Ok? Hay una película que les recomiendo, que quizás algunos han visto, que fue basada en la teoría del caos, pero después se distorsionó, se llama Jurassic Park. Y lo que muestra esta película Jurassic Park esencialmente es que pequeños cambios, lo que están haciendo es crear, digamos, nuevos animales o reviviendo viejos animales, entonces tiene este problema de que la sociedad se vuelve inestable. Y este matemático que participa en esta película, con alguien notó muy bien, que se llama Malcolm, muestra que si tú dejas caer una gotita de agua en tu dedo, por ejemplo, en tu mano, no sabes si va a caer hacia la izquierda o a la derecha. Los puntos que son máximos, que son puntos hiperbólicos de un punto de vista sistema dinámico, uno puede mostrar que una pequeña imperfección, no sabemos si va hacia el otro lado o hacia el lado de acá. Es eso lo que va a estar detrás de la teoría del caos, que vamos a ver que tiene eso, pero además después uno vuelve a este lugar. Se los voy a mostrar en el futuro con ejemplos físicos concretos para ilustrarles, pero esto hace que, a pesar que es determinista, predecir es difícil. ¿Ok? Y por lo tanto, si, por ejemplo, alguien me dice, yo soy determinista, evoluciono un mundo determinista, sí, pero aún así no puedo predecir lo que va a pasar, digamos, en mi futuro a largo plazo. O sea, en 2 años más voy a estar estudiando este problema u otro problema, o si vivo o muerto, no lo podemos predecir. ¿Ok? Porque pequeños errores se amplifican y eso es lo que lo hace tremendamente interesante y que uno puede mostrar que cualquier sistema dinámico genéricamente hace esto. ¿Ok? Que es la teoría del caos, que se las voy a enseñar, por supuesto, pero es parte del curso. ¿Okay? Es parte de los sistemas dinámicos. Y lo descubrió Poincaré estudiando los cuerpos celestes. La astronomía, el buen ejemplo donde vemos eso que está ahí. No sé si alguien más te clarifique la pregunta ya o no. Sí, ahí me quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Voy a revisar el chat por si alguien preguntó en el chat. Parece que no, parece que no tenemos más preguntas. Entonces, nos vamos a ver prontamente el viernes y les voy a ir subiendo videos, espero que les gusten, me van comentando si no, esto quiero decir, estos cursos, la parte complementaria, pero trataré de colocarles cosas que yo creo que es bueno que sepan de cultura general y algunas van a estar más relacionadas con el curso, todas relacionadas con el curso, pero me refiero más en la materia, otras me parecen complementarias, pero me parece útil que conozcan un poco cosas generales, digamos. Okay, no sé, me comentan en el futuro si les parece bien o las puedo orientar en otra dirección, por supuesto. ¿Ok? Bien, así que le damos un tiempo y después me comenta. Así que yo creo que nos estamos viendo entonces el próximo viernes a la misma hora, a las 10:15. ¿Ok? Así que nos vemos prontamente. Nos vemos, cuídense. Gracias, Chao, profe, que profe. estén bien. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos, cuídense. Ah, y no olviden de enviarme quién puede representarlos, por favor. Nos vemos, cuídense.